con la telecapacitación programada para el día de hoy acerca de las teleinterconsultas en casos de emergencia, a cargo del doctor Víctor Melgarejo, quien es parte de la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencia del SAM. Adelante, doctor Víctor, y bienvenido. Muy buenos días con todos. Gracias por estar presentes acá en esta telecapacitación. Asimismo, el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la teleinterconsulta en momentos de emergencia. El tema que se ha venido tocando es muy importante porque ahora la teleconsulta se ha venido generando mayor importancia por el tema del gran número de pacientes que se presentan, ya sea en el domicilio, ya sea en el área rural, en el área urbana, y eso va afectando directamente la saturación o la sobresaturación que tienen los nosocomios en los hospitales. Directamente a ello, vamos a compartir ahorita una pantalla para ir viendo el tema de la presentación. A ver. Listo. En base a lo que se ha venido observando y venido evaluando y viendo el tema de la pandemia, y con ello ha hecho mucho más resaltante el tema de la tecnología, los TIC, la tecnología de información y la comunicación, basado en el tema para poder generar una llegada oportuna hacia los pacientes que muchas veces nos están requiriendo en el día a día por las emergencias que no solo son COVID, sino tenemos otro tipo de emergencias también. Entonces, basado en ello, lo que me ha tocado hoy exponer es el tema de los beneficios de la telemedicina en los casos de emergencia. Qué importante tener la telemedicina como una herramienta para poder brindar una mejor atención a los pacientes. Qué importante la telemedicina para poder llegar en forma oportuna a los pacientes antes que se agraven. Vamos a empezar entonces con la ponencia directamente y al final le brindaremos para que puedan ustedes dar algunos aportes, algunas preguntas, algunas experiencias de lo que vamos a ir exponiendo durante estos 30 a 50 minutos que tenemos de ponencia. Directamente, título: beneficios de la telemedicina en los casos de emergencia. Directamente ahora, en la actualidad, la pandemia es algo que nos está afectando a todos. Nos está afectando el tema, ya sea en el área de salud, no solo física, sino también psicológica. Y eso es lo que está generando que muchas veces el paciente requiera apoyo para, uno, atención en domicilio, dos, para generar la referencia oportuna de un centro de salud hacia un hospital de mayor capacidad resolutiva. Y qué importante es tener la información de primera mano que un paciente nos pueda brindar, que un personal de salud nos pueda transferir la información para poder llegar con los recursos necesarios para atender a este paciente o para poder dar esta información al paciente en su domicilio. En base a mi experiencia con la telemedicina, es algo que para mí también me está ayudando mucho, ya que los pacientes que tengo siempre ahora, el gran temor que tienen es de salir de casa, de ir hacia un centro hospitalario, a un puesto de salud, por el miedo a poder enfermarse, contagiarse, y se está usando bastante la telemedicina, haciéndose como una herramienta para poder apoyar con el gran número de pacientes que tenemos en los hospitales, que hay muchos que no requieren ir al hospital, hay muchos que no son emergencias, son solo urgencias, que deberían ser atendidas en casa o deberían quedar en casa. Entonces vamos a empezar con ello. ¿Cuáles son los beneficios? Y primero poder entender qué es la telemedicina. Le hemos brindado acá un concepto sacado del decreto legislativo 1490. ¿Qué es la telemedicina? Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos prestados por el personal de salud que utiliza las TIC, las tecnologías de información y la comunicación, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población.
O sea, la importancia de la telemedicina es poder llegar a los puntos más remotos que tenemos en el país, los puntos más distantes donde no tenemos la capacidad para poder llegar a la salud vía presencial, pero sí se puede hacer por la telemedicina. Otra definición sacado de la American Telemedicine Association, que es el intercambio de información médica de un lugar a otro, usando las vías de comunicación electrónicas para la salud y educación del paciente o el proveedor de los servicios sanitarios, con el objetivo de mejorar la asistencia del paciente. ¿Por qué coloqué esta definición basada también en la ARM? Era el último párrafo que tiene esta ayuda visual, que es mejorar la asistencia del paciente, el ser oportunos en la asistencia del paciente, llegar a poder brindar a este paciente el requerimiento de un apoyo, ya sea médico, ya sea psicológico, ya sea en cualquier rubro de la salud. Principalmente llegar en forma oportuna, porque se ha visto que muchos pacientes, desde el 6 de marzo que empezó el caso cero, donde empezamos a atender a pacientes, hicimos el traslado del caso cero, ahora en estos momentos la complicación es porque el sistema de salud está sobresaturado. Muchas veces nuestros pacientes llaman al 106, solicitan el apoyo de las ambulancias y, como ustedes saben, en Lima Metropolitana tenemos aproximadamente 30 ambulancias para 10 millones de habitantes, que es muy mínimo. Y si eso hablamos en Lima Metropolitana, imaginemos en regiones, que muchas veces el área prehospitalaria no está estandarizada, o tenemos regiones, tenemos más de 20 regiones que tienen SAMU, de las cuales tienen una ambulancia, 2 ambulancias, 3 ambulancias, y cual también el recurso es muy limitado para la cantidad de población que poseen. Entonces, la telemedicina se está convirtiendo en una herramienta muy importante en apoyo al paciente. En estos meses que estamos viviendo, las ambulancias SAMU han atendido centenares de pacientes. Muchas veces siguen llamando al 106 y no tenemos unidades porque las unidades están atendiendo pacientes, haciendo traslados. El tiempo de los traslados de los pacientes han aumentado. Digamos, anteriormente un paciente lo demorábamos en atenderlo en el domicilio, evaluarlo, ver si requiere o no requiere traslado al hospital, y lo llevamos al hospital haciendo el traslado coordinado, y en aproximadamente 45 minutos, una hora ya el paciente estaba en el hospital. Ahora estamos teniendo ambulancias que están 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, hemos tenido hasta 36 horas ambulancias en centros hospitalarios, uno porque no hay camas, otro porque no hay puntos de apoyo para oxigenoterapia. Entonces la ambulancia tiene que permanecer hasta poder entregar correctamente al paciente. Entonces, esa limitación estamos teniendo con ese tema de atención en el área prehospitalaria. Basado en ello, es el tema de la telemedicina, que es una herramienta que nos está permitiendo llegar en forma oportuna, porque muchas veces, por la falta del recurso, los pacientes no son atendidos en forma oportuna. Muchas veces llegamos a pacientes en forma moderada, cuando están graves, y es complicado poder llegar a un paciente hacia un hospital que tenga en ese momento la capacidad resolutiva. Por ello, la herramienta importante en estos momentos es la telemedicina. Beneficios de la telemedicina. Son múltiples los beneficios de la telemedicina y su futuro es cada vez más prometedor para los sistemas de salud, y su sostenibilidad va a ser importante para generar una atención correcta del paciente. No obstante, podemos destacar algunos beneficios claves como tenemos ahí equidad en el acceso de los servicios de salud. El término equidad es importante porque muchas veces no se utiliza correctamente o no llega a todo el tema de salud a toda la población, y poder manejar telemedicina es poder llegar a los puntos más recónditos que tiene el país, ¿correcto? Poder llegar con un apoyo, con poder escuchar al paciente. En estos tiempos, muchos de los pacientes que hemos atendido, no solo en el área de SAMU, sino también en el área privada, digamos, en el área personal, muchos de nuestros pacientes requieren que uno los pueda escuchar y puede dar indicaciones que no requieren ir al hospital. Hemos tenido muchos pacientes que nos han llamado, llaman a SAMU
e indican que tienen un dolor de garganta, que no pueden respirar, ¿correcto? Que sienten que ya se ahogan, y cuando llevamos al domicilio, este paciente saturaba 98%, estaba ansioso, por lo cual sentía que no podía respirar. Entonces, ese paciente no requería traslado, pero la complejidad o la complicación que nos generaba era mover una unidad con capacidad resolutiva para emergencias hacia una urgencia. Propio de la ansiedad, propio del mismo, lo mismo que estamos viviendo, genera que las personas digan eso vía telefónica. Entonces, enviar a la unidad con un médico a bordo, manejo de emergencias, una enfermera con especialidad en emergencias, un piloto entrenado, con equipos para poder atender un paciente de emergencia crítico y solo evaluarlo en domicilio, complica el tema de los recursos. El tema de que muchas veces ahí se hace el mal uso de los recursos porque la ambulancia llegó y no requería haber ido a ese punto. Entonces, esos son los momentos en los cuales la telemedicina debe ser utilizada con mucho más premura y más ahínco para que el paciente no requería ir a una ambulancia, pero requería la atención, ya sea vía telefónica, para poder indicarle. Es por ello, muchas veces en la central de emergencia, nuestra central 106, actúa rápidamente porque verificamos si es una emergencia o urgencia. Pero ya la población se está empezando a conocer los signos y síntomas vía televisiva, vía virtual, ya sea por el WhatsApp, YouTube. Empiezan a conocer los síntomas que presenta un paciente, ya sea moderado o grave, y muchas veces lo informan vía telefónica, siendo que el personal que está haciendo la regulación de la llamada, envía una unidad y muchas veces no es necesario, ¿correcto? Por eso es importante el término de equidad, llegar a todos los puntos necesarios donde la salud tiene que estar. Permite el trabajo colaborativo entre equipos de profesionales clínicos. El tema de la telemedicina es importantísimo porque permite que tener a un especialista en un hospital a muchos kilómetros, a alta distancia, y que esta persona, estando en un hospital con capacidad resolutiva, pueda dar indicaciones, pueda dar sugerencias, pueda guiar a un médico general, a un personal de salud que está en el área rural, donde no tiene la capacidad para poder brindar indicaciones correctas porque quizás no está dentro de sus competencias en ese momento. Pero tienes una persona que está a kilómetros a distancia en la cual podemos colaborar. Por ejemplo, un médico especialista que está en el hospital Cayetano puede dar sugerencias a un buen puesto de salud que está, digamos, en San Martín, Tarapoto. Entonces, en un pueblo alejado como puede ser Picota, un pueblo alejado en Amazonas como puede ser Leimebamba, en pueblos donde hay puestos de salud como San Francisco del Yeso, que es en Amazonas, en Luya. Entonces, ¿puede llegar la información? Sí. ¿Puede hablar con un especialista directamente? Sí. ¿Puede generar una mejor atención del paciente? Sí. Porque es el trabajo colaborativo entre profesionales de salud y que puede llevar esta información, este conocimiento, esta experiencia hasta los puntos más remotos en todo el Perú. Favorece la continuidad asistencial. Qué importante es la continuidad en estos momentos de nuestros pacientes. El tema de los seguimientos por vía telefónica, monitorizar a los pacientes, velar que un paciente que está en estos momentos está con una patología leve, está sin riesgo y puedas ir monitorizando. Si en un momento se empieza a agravar, a complicar, ya poder llegar y poder enviar equipos de respuesta para poder evaluar a este paciente, evitar que se agrave, ¿correcto? Y llegue a casos peores. Entonces, la continuidad, el seguimiento de estos pacientes o de los pacientes es importantísima. Mejora la eficiencia de los servicios de salud. Es importantísimo, la eficiencia. O sea, hay que resaltar acá dos términos que muchas veces utilizamos, la eficiencia y la eficacia. Yo puedo ser eficaz, pero no soy eficiente. Mi objetivo es atender al paciente. Listo, logré hablar con el paciente, que era el objetivo. Fui eficaz, ¿correcto? Logré el objetivo. Pero quizás no fue eficiente porque no tuve el tiempo para hablar con el paciente, fue muy corto lo que escuché, la señal no era la correcta,
o el tiempo era reducido, con lo cual no pude dar una buena impresión diagnóstica del paciente. Entonces, la eficiencia se va a mejorar con esta herramienta, la telemedicina. Poder a distancia, poder escuchar a un paciente, poder saber los datos de este paciente que quiero referir, ¿correcto? Porque más adelante vamos a hablar sobre ese tipo de casos. Casos en los cuales yo solicito una referencia y la referencia que me pueden dar a las 8 de la mañana quizás no sea la misma a las 9 o a las 10 o al mediodía, porque el paciente puede variar su estado, puede cambiar, puede estar leve y puede pasar a ser moderado, ser grave. Entonces, los recursos van a ser diferentes que tengo que llevar para hacer esa referencia. El personal que voy a tener que transportar o ir a hacer la referencia va a ser diferente. El hospital con capacidad resolutiva en el cual tenía que llegar ya no va a ser el mismo. ¿Correcto? Por eso es importante los beneficios de la telemedicina en casos de emergencia. La telemedicina se erige como una apuesta para dar solución a los retos socioeconómicos a los que se enfrentan los sistemas de salud globalmente. Esto no es utilizado solo en Perú, está a nivel mundial. Su papel en la optimización de los recursos sanitarios, la mejor gestión de la demanda, reducción de las estancias hospitalarias, disminución del número de desplazamientos, aumenta la importancia de esta tecnología para mejorar de la eficiencia y sostenibilidad del sistema de salud. Hay un punto acá importante que todos tenemos que recordar. Qué importante es la reducción de las estancias hospitalarias y qué importante ahora, en este momento de la pandemia, la disminución en el número de desplazamientos de los pacientes al hospital. Hospitales que están en estos momentos saturados, que están hacinados, hospitales que quizás pueden tener pacientes que puedan estar en un punto que puede ser muy reducido y que uno puede ir un paciente que no sea COVID por otra patología pueda contagiarse en ese momento. Entonces, la reducción de las estancias es importantísimo, porque mientras menos tiempo esté el paciente en el hospital, vas a tener mayor capacidad resolutiva para otros pacientes. Entonces, estos puntos de la telemedicina como una herramienta para empezar a mejorar el trabajo continuo, llegar de forma oportuna al paciente, poder brindar una atención con eficacia, ¿correcto? Con eficiencia y todavía con calidad y calidez, porque no es lo mismo escuchar a un paciente 5 minutos que escuchar a un paciente 15, 30 minutos que nos puede brindar una mayor un mayor esquema de cómo está el paciente y qué signos y síntomas tiene y qué diagnósticos presuntivos yo puedo creer o puedo evaluar para poder brindarle un tratamiento. El diagnóstico va basado en lo que yo puedo adquirir de información del paciente. Y la telemedicina ahorita se está convirtiendo en una herramienta importantísima porque me permite a mí poder a grandes kilómetros, o muchos kilómetros, altas distancias, poder evaluar un paciente, poder guiar al personal de salud que está a distancia con la experiencia que uno puede tener, que un especialista puede tener, puede apoyar a este personal de salud que no tiene la experiencia, que quizás sí lo tiene este especialista que está a distancia, que está a kilómetros, y nos permite brindar una mejor atención al paciente. Nos permite brindar un mejor tratamiento al paciente. Y siempre voy a redundar en el tema oportuno. ¿Por qué? Porque en estos momentos, al atender a un paciente en forma oportuna, vamos a evitar que este paciente se agrave y llegue al hospital. A un hospital que en estos momentos puede estar sobresaturado, que no tenga la capacidad resolutiva, ¿correcto? Entonces, ¿es importante la telemedicina? Sí. ¿Nos ayuda a mejorar? Sí. Las teleconsultas, las teleinterconsultas, el telemonitoreo, es importantísimo para poder mejorar la salud en nuestra población. Esto lo hemos sacado de resolución ministerial 391-2020 MINSA o 391-2020 MINSA, donde habla sobre lo que estamos conversando. La teleconsulta en emergencia por médico general, la teleconsulta de emergencia por profesional de la salud. Solo para darle lectura, que dice ahí.
La teleconsulta de emergencia por médico general, consulta que realiza un médico cirujano sin especialidad a un médico cirujano con especialidad mediante el uso de tecnologías de información, comunicación para el manejo de un paciente en situación de emergencia, pudiendo este estar o no presente para segunda opinión y o manejo. Acá es uno de los beneficios que conversamos hace un momento, en cual hablábamos de la cooperatividad o la interrelación que puede haber entre colegas, entre trabajo en conjunto, que nos puede brindar un mejor tratamiento, una mejor opinión más experimentada para el manejo de este paciente. El otro punto que dice, teleconsulta de emergencia por profesional de la salud. Consulta que realiza un profesional de salud, médico, cirujano con especialidad mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para el manejo de un paciente de emergencia pudiendo estar o no presente en la segunda opinión o manejo. O sea, la llegada de la información, del conocimiento, de la experiencia de un personal de salud profesional con alta experiencia hacia los puntos más recónditos del país va a ser importantísimo. Va a ayudar a que mejore el tratamiento del paciente, mejore el manejo del paciente, nos reduzca el tiempo de estabilidad o de permanencia de este paciente en el hospital. Lo importante también de minimizar la asistencia de pacientes que no son indicados para ir a atenderse a un paciente de emergencias, ¿correcto? Vemos muchas veces los hospitales de emergencias que están muy saturados. Vemos mucho el tema del manejo del día a día, de que muchas veces los pacientes que van al hospital no requieren atención médica porque muchas veces requieren atención monitorizada vía telemedicina porque es un paciente ansioso, un paciente que tiene un dolor en la garganta, correcto, un paciente que duele un poco la espalda, un paciente que duele un poco el pecho, que tú lo evalúas, está saturando un 98%, no presenta antiestrés respiratorio, pero sí, lo que sí encuentras en él es un trastorno de ansiedad producto de lo que estamos viviendo. Entonces, la pandemia está haciendo ver que muchas herramientas que en un momento creíamos que no eran necesarias, que no eran efectivas, se están viendo que sí son efectivas. La telemedicina es importantísima, es una herramienta que ayuda al tema, por ejemplo, ahorita el SAMU, al seguir atendiendo pacientes diariamente, trasladando pacientes de domicilio a emergencias, de hospital a hospital cuando son pacientes críticos, de un hospital de menor capacidad resolutiva a otro hospital de mayor capacidad resolutiva, ¿correcto? Nos ayudaría bastante, nos ayuda bastante el tema de telemedicina. Porque ya, ejemplo, con el 113, ayuda a que muchos pacientes que llaman al SAMU y quieren que haya una ambulancia, pero llaman al 113, reciben un consejo, un apoyo por vía telemedicina, les indican qué deben hacer, qué no deben hacer, cuáles son las urgencias y emergencias, cuáles son los signos de alarma que tienen que evaluarse cuando tienen la enfermedad. Entonces, ayuda bastante para que el sistema pueda ampliarse, poder seguir llegando a los domicilios donde verdaderamente tenemos emergencias y no urgencias. Las unidades de SAMU atienden emergencias. Entonces, yo sé que en regiones también tenemos SAMU. Entonces, la complicación es eso, que muchas veces el recurso es mal solicitado, ¿correcto? Causando que el recurso sea enviado a un punto en el cual no se requiere. Entonces, la importancia de la telemedicina, la teleemergencia, la teleconsulta, la teleinterconsulta, la telemonitorización es importante implementarse en todo el país, ¿correcto? Porque va a ayudar a los demás sistemas. Específicamente nosotros, yo puedo hablar que nos ayuda bastante en el manejo del sistema de atención móvil de urgencias, del área prehospitalaria. Entonces, esto es una herramienta que debemos todos ponerle fuerza, punche para que se pueda seguir creciendo. Problemática de la atención rural, algo de lo que veníamos conversando. Se requiere profesionales más especializados y mejor calificados en las zonas rurales del país a fin de realizar un adecuado diagnóstico y atender emergencias en tiempos reducidos. Esto es real. Todo lo que hemos hecho el SERUM, hemos ido a muchos lugares recónditos. Yo estaba en un puesto de salud, Quintil 1, correcto, donde para poder subir a mi puesto de salud era media hora subir una montaña, correcto, y era
hablamos media hora en moto, pero si hablamos caminando eran cerca de una hora y media, subiendo hacia la punta de la montaña donde está mi puesto de salud. Yo fui el primer médico que llegué a este puesto de salud porque anteriormente nadie había llegado ahí, eran enfermeros, eran obstetras, correcto, técnicos, nadie llegaba a este puesto de salud. Yo cuando elegí este puesto de salud por la distancia que me gustaba aprender de la distancia, de las realidades de nuestro área rural. Y era real lo que dice este punto, que muchas veces no tenemos el profesional especializado, el profesional que tenga capacidad para poder tomar decisiones en ese momento porque no está en sus competencias, porque no fue formado para eso. Los diagnósticos muchas veces no eran adecuados, ¿correcto? Yo como ejemplo tenía un paciente ahí que cuando llegó a evaluarse era un niño, tenía sus cerca de 8 años, correcto, y ya venía atendiéndose ahí en el puesto de salud 4 años consecutivos, y cuando le evaluamos a este niño en su historia tenía que le venían dando medicación para migraña, pero un niño, 8 años, no tenía antecedentes familiares migrañosos, pero ya venían dándole medicación para migraña, ¿correcto? Al hacer una evaluación de unos 15 minutos a este paciente, que le pedí por favor que lea un libro, vi cómo pegaba el cuaderno a la cara, le indiqué en qué momentos del día que me preguntaba, le dolía la cabeza, él era altito, se sentaba en la parte del fondo del salón, dice que le dolía porque muchas veces no veía bien la pizarra. Luego le dije, a ver, siéntate como si estuviera viendo televisión, se sentaba a menos de 1 metro porque no podía ver bien, dice, y cuando veía mucho tiempo el televisor le dolía la cabeza. Entonces, al ver todos esos detalles, son signos y síntomas que uno puede evaluar. Me tomé 15 minutos en conversar con él. Directamente hice una interconsulta a un oftalmólogo. A la semana vino con sus lentes. El niño ya nunca tuvo más dolor de cabeza. Correcto. 4 años consecutivos tomando medicación para una posible migraña. Correcto. No le he hecho la culpa al personal que le evaluó antes, porque quizás no tenía las competencias para evaluar correctamente, pero es importante ese punto que refiere ahí. Profesionales más especializados, mejor calificados en zonas rurales. Correcto. Si no los tenemos, la telemedicina los puede hacer llegar ahí. Los puede hacer llegar al punto más recóndito y poder dar su experiencia, su calificación, poder ayudar a que este paciente sea atendido correctamente. Otro punto dice, actualmente no se cuenta con equipamiento e infraestructura para resolver el diagnóstico clínico para la atención de emergencias y acción inmediata en tiempo real. Es correcto. ¿Qué nos va a permitir ello? Va a permitir que muchas veces, al poder hacer la telemedicina, la teleinterconsulta, la teleconsulta, va a permitir que el especialista o el personal de mayor competencia por vía telemedicina pueda evaluar, correcto, hacer una correcta entrevista, una correcta anamnesis de este paciente, correcto, o con el colega que está ahí, poder que le transmita la información y poder ver si este paciente requiere ir a un hospital de mayor capacidad resolutiva y no se quede en el pueblo o en el lugar recóndito porque nadie pensó que debería tener una mayor evaluación. El tema del equipamiento no se va a resolver llegándolo hasta el punto, hasta el área rural, sí, pero sí se va a resolver si es que alguien evalúa y identifica a este paciente y que requiere una mayor evaluación, una mayor atención con otro tipo de equipos e infraestructura para que le pueda dar un mejor diagnóstico o ampliar el diagnóstico de este paciente. El otro punto que indica dentro de la problemática de atención rural, basado en el tema que estamos hablando de telemedicina, es la falta de capacitación del personal destacado en zonas rurales, debido a la complicación de acceso a las zonas rurales del país. O sea, eso es importantísimo, porque no solo implementar la telemedicina, la teleinterconsulta, la teleconsulta en momentos de emergencia, correcto. Lo importante es cómo capacita este personal, cómo sabe utilizar este tipo de sistema que permita que llegue su necesidad hacia los lugares hacia los lugares donde puedo consultar con un especialista, con un médico que tenga la experiencia, calificado y nos pueda dar una dirección de cómo atender a este paciente. O sea, no solo implementarlo, sino generar capacitaciones continuas, correcto, que permita que el personal pueda utilizar esta herramienta que en estos momentos es de suma importancia. ¿Qué equipamientos requeriríamos en, por ejemplo, un hospital
he puesto dos ayudas visuales que casi son lo mismo, o son lo mismo, correcto, porque habla de lo genérico, de lo que debería tener un nosocomio para poder utilizar esta herramienta. Sistema de videoconferencia, pantallas LCD, sistema de sonido adecuado, iluminación adecuada, micrófonos, muebles rodantes. El UPS es un sistema de alimentación ininterrumpida, equipamiento de cómputo y etcétera. Son en lo general. He puesto en ayuda que parece ser lo mismo en un centro de salud, un puesto de salud, ¿correcto? Basado también en las capacidades que se puedan adquirir para estos tipos de nosocomios o puestos de salud, en el cual se va a practicar la telemedicina, la teleinterconsulta, la teleconsulta, la telemonitorización, que ayudaría bastante en estos momentos para el sistema de salud y ayudaría bastante para un futuro porque ya se utilizaría como una herramienta que se va a utilizar en forma permanente. Este es un modelo de una teleinterconsulta. Hablamos de la videoconferencia médica, listo, hablamos si es urgente, especializada a distancia, si manejo algo clínico, correcto. Evaluar si el paciente requiere o no requiere la referencia. Entonces, ¿con quién voy a consultar directamente con el área especializada? Ahí tenemos las especialidades que podemos consultar. Podemos hacerlo directamente hacia una computadora. Hasta ahora con un celular puedes hacer una telellamada en la cual puedes conversar con el paciente, puedes observar al paciente, hacer más cálida la atención vía telefónica, sacando información del paciente o haciendo la interconsulta ya sea con el personal de salud. Listo, le tengo un paciente, digamos que se cayó del caballo, me pasó a mí, se cayó del caballo, golpeó la cabeza, paciente que tenía náuseas, dolores intensos de cabeza, ¿correcto? Entonces, consultar directamente. Entonces, llamar al hospital, poder hablar directamente con un especialista, ¿correcto? Entonces, que me pueda dar indicaciones qué hacer, traslado, no traslado, requiere traslado. Entonces, porque muchas veces la información nos ha pasado a nosotros como SAMU cuando hacemos referencias de pacientes, la información que nos dijeron a las 8 de la mañana, mientras que se coordinó todo, llegó a las 10, llegas al hospital y ya no es lo que estaba a las 8, ya no es el paciente que estaba saturando 94%, y llegas al hospital a las 10, 11 y está saturando 92%, 80%, se puso inestable. Y eso puede ayudar mucho a la interconsulta cuando son lugares muy distantes. Tengo que trasladar a un paciente que está, digamos, a unos 50 kilómetros y que tengo que ir, correcto, el tiempo de distancia, evaluar, hacer una interconsulta con el personal de salud que se encuentre en el lugar, que me diga actualmente cómo se encuentra el paciente, pedirle que evalúe ahorita el paciente mientras yo puedo ya ir coordinando la referencia de la unidad para que vaya aproximando al lugar. O sea, es importante, sí, porque va a generar una efectividad y eficiencia en el tema de la atención de este paciente. Nos ha pasado cuando hacemos traslados aeromédicos, el paciente que nos informaba a las 8 de la mañana cuando hacían el entrega de paciente, la evaluación del paciente era A, y cuando ya llegamos como a las 11 de la mañana o mediodía al lugar, ya no era lo que estaba en la mañana, cambió, correcto, o la evaluación que fue en la mañana no fue monitorizada, por lo cual no se pudo saber la información actual al mediodía. Y qué importante es tener la información directa de un personal de salud que haya evaluado a este paciente, o qué importante es poder conversar con el paciente directamente con el caso que le digo, yo hago un traslado aeromédico, listo. Qué importante es que mi personal de salud me informe y diga, tiene esto, lo acabo de evaluar, qué podría ir haciendo mientras ustedes van llegando. Y yo en mi casa voy pensando qué recursos necesarios tengo que tener para poder yo llegar al lugar, dar una correcta atención y hacer un correcto traslado. O sea, la información es vital. Siempre me dijeron a mí mis profesores que en el mundo el que tiene más poder es el que tiene mayor información, mayor conocimiento. Y en estos momentos en el área de salud lo que es más importante es la información que tengamos de cada uno de los pacientes, porque va a permitir que la atención sea, y va a redundar, oportuna
y sea eficiente para este paciente. La teleconsulta durante una pandemia, directamente sacado de la OMS-OPS, habla que las teleconsultas hoy son una herramienta esencial para usar durante la pandemia. En situaciones donde se declara una pandemia, los sentimientos de ansiedad e incertidumbre pueden abrumar a las personas y los sistemas de salud pueden tener dificultades para hacer frente a una demanda exponencial y fuera de control. Se está viviendo en muchas regiones esto que justo resalta al final. Quizás la demanda se ha vuelto exponencial y muchas veces se ha puesto fuera de control. Porque muchas veces es repetitivo que los pacientes que llegan a emergencia por su propia cuenta no es necesario que vayan porque no era una emergencia. Qué importantísimo sería que utilicen como ahora los números 113 y que puedan ellos tener a quién consultar, quién les puede dar ciertas indicaciones, les pueda generar que su ansiedad disminuya, que esa incertidumbre que presenta no se agrave, porque la ansiedad todos sabemos que muchas veces puede generar ciertos cambios fisiológicos. Puede ser que una persona que sea hipertensa genere una crisis hipertensiva, que una persona que es diabética puede generar que se haga una hiperglicemia, una hipoglicemia, ¿correcto? O sea, es importantísimo poder llegar en forma oportuna a este paciente, sí. De que tengan números de poder hacer consultas, sí. De si un médico va a hacer un traslado, importante tener la información de primera mano de este paciente para saber qué recurso utilizar, sí, es muy importante. Sin una planificación adecuada y medidas de mitigación, los servicios de salud pueden estar expuestos al riesgo de colapso, causado por una sobrecarga de consultas que podrían ser atendidas por medios virtuales. Esto resaltemos. La telemedicina nos va a ayudar bastante para poder llegar en forma oportuna a los pacientes. Las instalaciones de salud pueden verse abrumadas y tener una capacidad insuficiente para proporcionar un tratamiento adecuado a quienes más lo necesiten. Sí, lo estamos viviendo. En esta pandemia estamos viviendo lo que dice este párrafo y lo que han mencionado la OMS y la OPS. Nos sentimos muchas veces abrumados. En SAMO muchas veces nos sentimos abrumados y con la capacidad insuficiente. Porque llaman, solicitan ambulancias, hay muchas emergencias que complicado, y les digo como experiencia, es que alguien te llame y te diga, por favor, Víctor, tengo mi familiar que no puede respirar en este momento, está saturando, puedes enviar a una unidad, por favor, coordinan, mando el número para que hagan la regulación médica, correcto, lo regulan, me indican que sí, que requiere ambulancia, pero en ese momento no lo poseen. Están en emergencias todas. O sea, qué complicado poder decirle a esta persona que te conoce, decirle que no tengo ahorita el recurso para poder atender a este paciente que requiere apoyo urgente. ¿Por qué llegó a agravarse? ¿Por qué no pudimos monitorizarlo durante esta enfermedad para evitar que llegue a este estado? Qué importante es poder tener la telemedicina en la cual tú puedas llegar antes que se agrave. Darle indicaciones, darle guías de qué hacer durante todo el proceso. Importante indicarle y que tenga conocimiento de los signos de alarma, ¿correcto? O poder guiar qué hacer y qué no hacer. Hemos tenido pacientes que nos han llamado no porque estén desaturando, sino porque ingirieron medicamentos de forma desmedida y generaron intoxicaciones. Gente que en domicilio ha tomado muchas aspirinas, han llegado hasta la warfarina, gente que llega si está sangrando por la nariz y no para, está ya paciente pálido, con manchado de sangre toda una toalla, ¿correcto? Consultamos el por qué está así, e indicó que empezó a sangrar y no paraba, ¿correcto? Y haces tu entrevista correcta, sacas la información, y este paciente ¿qué? Consumió medicación indebida, no correcta, porque lo escuchó por el WhatsApp, lo escuchó por la radio, lo escuchó por la televisión, lo escuchó por YouTube, algo que no es correcto. Si es que personal de salud, todo paciente es individual, todo paciente es único, tú tienes que saber cómo tratarlo en base a lo que la información que recabas de este paciente. Y qué importante es la telemedicina en ese momento, la teleinterconsulta, poder
evaluar, teleconsulta a este paciente, saber qué es lo que tiene específicamente él y qué brindarle a él, porque no todos los pacientes son iguales. O sea, es importantísimo la herramienta de la telemedicina, es una herramienta muy importante que va a evitar que lleguemos a estar fuera de control por una gran demanda en los hospitales, en los centros de salud, en los puestos de salud, ¿correcto? Evitar el sobrecontagio por gran cantidad de gente en un solo punto, no respetando distancias de seguridad, no respetando protección que deben utilizar. Entonces, esto, la teleconsulta, es importantísimo. El beneficio de la teleconsulta durante una pandemia. Las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad. Hasta el mismo personal de salud, y me incluyo muchas veces, al empezar la pandemia, y muchas veces ahora también, llegan ciertos temores. Vas a un domicilio, encuentras un paciente que está tosiendo en forma consecutiva, ¿correcto? Y te genera cierto temor, porque es normal, el miedo en todos es normal, pero te genera el temor por lo que sabes que puedes contagiarte. Pero si estás completamente equipado bien en base a lo que se indica, ¿correcto? Vas más seguro, vas más sabiendo lo que vas a hacer. A ese paciente sí requería ir, porque requería atención urgente. Pero ir a un domicilio donde un paciente que no está tosiendo, no tiene fiebre, correcto, lo evaluaron, le sacaron así en la mañana, le sacaron una prueba rápida, salió con IgG y él ya empezó a generar ansiedad en su cabeza, le indicas que esos son anticuerpos de memoria, que no requiere ir al hospital, no requiere hospitalización, que el tratamiento va a ser basado en sus signos y síntomas, no tuvo por qué ir a ese domicilio. No se tuvo por qué ir a atender a este paciente. Moviste una ambulancia en forma innecesaria, lo cual se puede haber manejado con una teleconsulta. ¿Correcto? Lo cual se puede indicar, porque lo único que haces es en ese momento conversar con el paciente. ¿Correcto? Me dice, pero Víctor, ¿cómo sabes si está saturando? Ese paciente tú puedes estar hablando tranquilamente y si no tiene una parada, no interrumpe su conversación, está saturando correctamente. Ahora muchos pacientes ya tienen saturador en su casa. Muchos han adquirido, han comprado. Entonces, señor, ¿tiene este equipo? Sí, sí lo tengo. Póngase en el dedo, por favor. Listo, a ver cuánto es el dato que sale arriba, sale abajo. Dígame los datos. Ya puedes con eso de hacer una teleconsulta y poder guiar a este paciente. Permitir que el recurso de una ambulancia con personal idóneo llegue a los puntos de emergencia reales. Evitando también masificar el riesgo o maximizar el riesgo del personal de salud. Atender a domicilios en los cuales no son necesarios que asista. Otro dice, permitir que muchos de los servicios clínicos clave continúen operando regularmente y sin interrupciones, tanto en la preparación como el curso de una emergencia de salud pública. ¿Es importantísimo? Sí. Directamente nosotros como un servicio, el sistema de atención móvil de urgencia SAMU, ¿correcto? Necesitamos seguir operando, sí. Todos los días hay pacientes que requieren atención y muchas veces nos olvidamos, todos pensamos que es COVID, no. Los pacientes con hipertensión siguen habiendo, los pacientes asmáticos siguen habiendo, los pacientes con ACV siguen habiendo, los accidentes de tránsito siguen habiendo, pacientes con lipotimia, con desmayo siguen habiendo, pacientes con problemas cardíacos siguen habiendo. O sea, las otras patologías no se han desaparecido, las otras enfermedades no se han ocultado, siguen habiendo estas enfermedades que requieren atención, sí. Por eso, valga la redundancia, la teleconsulta, la telemedicina es una herramienta que nos va a permitir ayudar a la necesidad de atención de pacientes que tenemos. Es una herramienta que es muy útil y si es utilizada correctamente, si es implementada correctamente, va a ser utilizada en forma oportuna. Yo sé que muchas veces repito el término oportuno porque en estos momentos atender en forma oportuna al paciente vamos a evitar que se llegue a ser grave, ¿correcto? O realiza acciones que no son correctas. En el momento que estamos viendo en las emergencias, en el día a día de emergencias, es importante que yo, como personal de salud,
que atiendo a un paciente en un centro de salud, en un puesto de salud, y según mi evaluación necesito hacer una referencia a este paciente, poder comunicarme con un personal de mayor experiencia, con una especialización, que me pueda indicar qué voy haciendo mientras que pueda llegar a una unidad, hacer la referencia a este paciente o coordinar la referencia de este paciente. Si y él mismo me puede indicar si es que es necesario referir a este paciente. Porque muchas veces, como les digo, nos dicen que el paciente está mal, requiere apoyo oxigenatorio, requiere una atención de manejo de viaria avanzada, llegas al lugar y no es lo que te refiere. ¿Correcto? Muchas veces por la falta de experiencia, la falta de conocimiento, o principalmente la falta de el entorno no es para poder, la gente te presiona, que tienes que llevar al paciente, que sí, que mira que está, que se muere. Entonces, esa falta de experiencia muchas veces sí la pueden tener a distancia. Y vía telemedicina, teleconsulta, se puede apoyar y evitar referir un paciente en forma innecesaria o referir un paciente sin la información correcta y los recursos con los que tú llegas para hacer la referencia no sean los idóneos o los necesarios. ¿Correcto? O sea, la telemedicina, la teleconsulta es una herramienta que nos va a ayudar para mejorar la atención del paciente, no solo hoy, sino hacia adelante. Ya muchos países utilizan la telemedicina, la teleconsulta como una herramienta vital para su desarrollo. Hasta ahí, a mi parte, alguna pregunta que puedan tener, alguna duda que puedan tener. Vamos acá a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta que pueden tener? Lo pueden hacer por el chat, lo pueden hacer ya sea vía audio para darle, que les puedan brindar el audio para que puedan hablar. A ver, vamos a abrir alguna pregunta que puedan tener por el chat. Samu podría, vamos a esperar desde arriba, a ver, vamos a empezar. Ya, sí, que aparece. Claro, hay la licenciada Delia Torres de Anca dice, pasa que requiera que hayan IPRES consultoras para teleemergencias, es decir, con horario de 24 mandos, los servicios profesionales que están en domicilio en trabajo remoto. Estamos trabajando nosotros bastante el tema de trabajo remoto, nuestro personal que tiene comorbilidades, están haciendo trabajo remoto. Tenemos personal que laboraba en central, correcto, que tiene comorbilidades y están haciendo trabajo remoto, apoyando en el tema de la regulación, de la toma de datos de la información, correcto, personal que está en campo, hablamos de aquellos que atienden pacientes en el día a día en las ambulancias, correcto, igual que tienen comorbilidades, igualito están trabajando en forma remota, permitiendo que puedan apoyar al sistema, correcto, sí, se está haciendo, están trabajando nosotros en horarios de 24 horas. Otra cosa, buen día, Neangas. Para ello también se requiere que haya hospitales que tengan teleemergencia para la respuesta oportuna a las 24. Correcto. Es un sistema que debe ser engranado. O sea, no, como les indicaba, no solo es tener los equipos que les mencionaba, sino también que tener la capacitación continua de estos equipos y que los diversos sistemas de salud posean la telemedicina como una herramienta. De nada sirve que yo tenga en los puestos de salud o centros de salud la capacidad de hacer la teleconsulta, pero como no tenga nadie al otro lado en el hospital de mayor capacidad resolutiva, alguien que me pueda responder a esta necesidad. O sea, es un engranaje, como yo, y siempre lo manejamos nosotros también acá en el SAMU, el tema de poder, entre el manejo intrahospitalario y prehospitalario o extrahospitalario. No tenemos que tener un divorcio, tiene que ser un matrimonio, correcto, que muchas veces puede haber diferencias, correcto, pero puede haber las conciliaciones.
De nada sirve que yo atienda correctamente en el prehospitalario y cuando llegue al hospitalario no encuentre el especialista necesario, no sea oportuna la atención, o al revés, tengo una mala atención en el prehospitalario, no use los medios correctos para estabilizar a ese paciente, llega más grave de lo que lo encontré y en el hospital ya no pueden hacer mucho porque ya fue mal manejado en el prehospitalario o extrahospitalario. Por eso le indicaba que todo tiene que ser un matrimonio, ¿correcto? Es importante, por eso les dije, justo lo mencionaba la licenciada creo en Ancash, indica de que si yo tengo esa área ya implementada en un centro de salud, en un puesto de salud, también tiene que tener implementación en los hospitales de referencia, ¿correcto? Para que pueda ser un engranaje. A ver, vamos a ver hacia abajo. ¿Cómo se articula la telemedicina en emergencia con el primer red si no se cuenta con la adecuada implementación de equipos, ya que no es su nivel de complejidad? Correcto, lo que dice la señorita Fábrica. Y basándonos en esto, es un sistema, es una herramienta que va a tener que implementarse para todo nivel, correcto. La telemedicina en muchos países se usa en todos los niveles, correcto, en todos los niveles. Muchas veces tienes un problema y nos tocó hacer el tema de SAMO, una vez apoyamos, viajábamos a regiones, correcto, a puntos muy distantes, en los cuales llevábamos nuestro monitor DEA para poder hacer una evaluación cardíaca al paciente, llegamos, hacemos un EKG y teníamos conectados a especialistas de acá de Lima, correcto, porque el especialista que va o que viajaba muchas veces era médico general que era conocimiento amplio en emergencia, correcto, entonces lo que hacíamos era llegar a este puesto, evaluar a los pacientes con problemas cardíacos, con nuestro monitor DEA, hacer un EKG, hacer la transmisión de ese EKG hacia el hospital evaluaba el cardiólogo que está de turno, nos brindaba las indicaciones para este paciente, ¿sí? ¿Es necesario hacerlo hasta todos los niveles? Es correcto, para todos los niveles debería implementarse la telemedicina. SAMU podría ser teleconsultor de las IPRES de nivel 1, dado que tienen una atención es complicado porque las competencias de SAMU directamente no es ella, es emergencia. Ellos directamente es ir a atender a domicilio, ¿correcto? Por eso deben generarse las áreas que deben encargarse de ello. Si ahorita nomás, nosotros como experiencia, acá en SAMU, en Lima, estamos full, nuestras unidades todo el día están saliendo de emergencia, atendiendo las 24 horas del día, no tendríamos la capacidad para poder manejar ello. Por eso deben ser áreas específicas. Acá en Lima, tenemos el Telesalud, correcto, que maneja ello, correcto, Infosalud, los números como el 113, correcto, que manejan todo ello. ¿Podrían implementarse en regiones? Sí, se deberían implementar para poder manejar ese tipo de área. Y en estos momentos de emergencia por la pandemia, ¿cuántos establecimientos de salud en Lima y Callao ya a nivel nacional cuentan con equipos básicos para ejecutar efectivamente la teleconsulta? Luego de la teleconsulta, ¿qué estrategias deberían implementar para la dispensación de medicamentos por los pacientes? Más si son con medicamentos de necesidad obligatoria mediante receta médica. Todo eso es un procedimiento, un protocolo que debería estandarizarse. El tema en el Perú es que muchas veces no es como otros países europeos, correcto, que hoy día encontré este detalle, este error, o esta cosa, esta acción por mejorar, y al día siguiente ya encuentras un procedimiento hecho para que nadie vuelva a repetir, a tener preguntas o tener dudas o poder generar un error más. Entonces debemos, como usted dice, saber qué centros de salud necesitan esto, no se han implementado, que deberían implementarse, y generar, como usted menciona, una estrategia para poder brindar no solo la atención y la consulta, sino saber cómo llegar hasta brindar la medicación. ¿Hasta dónde se sabe las IPRES 1.4 cuentan con ambulancia? Pregunto, ¿por qué no se articula SAMU con los requerimientos de la localidad o radio de acción de 1.4 que encuentran con su ambulancia para que participe en el apoyo al menos de los traslados de los hospitales?
Eso es lo que usted menciona, el tema de las ambulancias está generando ya, en base a una RM en la cual vamos a generar primero, saber la realidad de las ambulancias a nivel nacional. Ya se está implementando eso. Dos, al saber cuántas ambulancias, tengo que saber cuántas son operativas, cuántas no son operativas. ¿Correcto? El tema es, aquí no es brindar ambulancias a todos los centros de salud, no, es brindar el servicio de traslado de pacientes, que es lo que se requiere. Entonces, para ello necesitamos saber cuántas ambulancias tenemos, cuántas están operativas, cuántas no operativas, y luego de ello, bajo esta RM, estamos manejando que todas las ambulancias tengan GPS, porque a poder tener un GPS en esta unidad y haya una central en cada región, puedan saber dónde se encuentra el recurso y en qué momento lo puede utilizar. Y saber qué tipo de ambulancias tenemos, tipo 3, tipo 2, tipo 1, ¿correcto? Para que pueda brindar el servicio. Y esto se está trabajando para poder ya articular un sistema de atención prehospitalaria, ¿correcto? Para poder manejar las ambulancias de forma correcta, como usted lo refiere. Otra pregunta. Mire, ¿en qué regiones ya se ha estado realizando la telemedicina? Ejemplo, como experiencia, hemos venido manejando ya nosotros en San Martín, se hizo la telemedicina, hemos hecho planes piloto, y la información en sí de qué regiones, eso lo maneja directamente telemedicina, ¿correcto? Ellos manejan la información de qué regiones ya vienen manejando la información de cuántas regiones tienen ya hasta el momento implementado, cómo puede ir, qué estrategia están utilizando. Esa información sí la debe referir o la debe mencionar telemedicina, que es su área de trabajo. Entonces, veo que ya no hay más preguntas, veo que ya no, en base a lo que he expuesto, gracias por su tiempo. Si, Cintia, si tienes alguna pregunta, alguna duda. Doctor, para adicionar de repente la información que ya usted ha brindado y responder la última pregunta de en qué regiones vienen realizando telemedicina, se vienen realizando en las 25 regiones del país. De repente en algunas con de mucha mayor cantidad que en otras, pero ya en todas se vienen realizando. Y lo que se busca sí es poder articular, como ya lo mencionaba el doctor Víctor, el tema de las emergencias con telemedicina y que el área de referencias de cada IPRES o de cada hospital pueda trabajar en conjunto con el área de telemedicina o telesalud, ¿no? Para que esas referencias, como bien lo mencionaba el doctor Víctor, puedan tener o puedan atenderse con oportunidad y en el tiempo de repente que dure la aceptación o el traslado, puedan recibir alguna recomendación adicional para que el paciente pueda llegar de repente en mejores condiciones también al hospital o a la IPRES de destino. Como ya también lo mencionó el doctor, se realiza muchas veces con los equipos básicos, puede ser una computadora de escritorio, puede ser un equipo de videoconferencia, muchas veces por casos de emergencia se ha realizado a través de plataforma Zoom, pero se han conectado a través del celular para poder conectarse. Es cierto que de repente al momento no tenemos algún hospital que oferte 24 horas un servicio, estamos en miras de la implementación de ello, pero también necesitamos verificar, ¿no? Que se le dé uso para que con mayor sustento podamos solicitar a las IPRES consultoras, porque quienes son los consultores, que era una pregunta también que mencionaban, son IPRES, para que puedan hacer esa documentación y puedan hacer este intercambio de datos. Más que el propio SAM, que como ya le explicaba el doctor, es el servicio de repente de traslado, tiene otras funciones adicionales a las que puede realizar, ¿no? Bien, eso doctor, y agradecerle también por su disponibilidad, agradecerle por su ponencia que nos ha iluminado bastante el día de hoy. Agradecemos también a todos los participantes de esta ponencia. Vemos bastantes coordinadores de telesalud de las diferentes regiones del Perú. Agradecemos también y
nos despedimos hasta una nueva telecapacitación. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por todos los que están presentes. Un gusto nuevamente, cuídense de fuerza, bendiciones. Gracias. Hasta luego.